Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Continuamos con la lectura de este libro Buscaré, Señor, tu rostro, de Francisco Juberías. Vamos a continuar con la lectura. Yo creo que en un par de transmisiones más ya lo terminamos a este ritmo, ¿eh? Vamos rápido, ¿eh? ¿Qué tal, Vamos con todo, con todo. Sí, porque si leo 2 capítulos por noche, nos quedarían 2 transmisiones, incluida esta, así que ya casi estamos, ya casi lo terminamos. Muy interesante este libro. Continuamos entonces con el capítulo 8, que no es la oración. Aquella que más os moviere a amar, eso haced. Me encanta esta frase de Santa Teresa. Aquello que más os moviere a amar, eso haced. Me encanta. Los métodos para la oración. El concepto de oración, que es de suyo tan sencillo y sin complicaciones, se ha ido lastimosamente embrollando en tanto grado que son pocas las personas, aun de las consagradas a la vida de piedad y que la practican asiduamente, que tengan nociones claras sobre la misma. La confusión de ideas en la vida espiritual es siempre lamentable, pero tratándose de un tema de tan capital importancia como la oración, es además de consecuencias desastrosas. Por eso, antes de comenzar a tratar sobre la oración misma, creemos muy oportuno empezar deslindando su concepto neto de algunos otros parasitarios que han crecido a su sombra. La confusión más frecuente y dañosa es la que se refiere al método. Se ha incorporado ya el método, sobre todo ciertos métodos, a la oración tan estrechamente que es muy común creerlo consustancial a la oración misma, cuando no es más que una ayuda, que en tanto se debe usar en cuanto facilita, pero que se debe dejar o simplificar desde el punto en que se torne un entorpecimiento. Voy a silenciar el celu. Ahí va. A los niños, cuando están aprendiendo a andar, se los mete en un carretón que los sostiene y les ayuda a dar los primeros pasos. Pero cuando el niño ha aprendido a andar solo y a corretear de una a otra parte, el carretón le resultaría inaguantable, una verdadera prisión. Esto es, ni más ni menos, lo que puede suceder con los métodos. No podíamos preguntar aquí sobre la razón de ser y la necesidad de los métodos, siendo la oración en sí misma algo tan sencillo como un trato de amistad con quien sabemos nos ama. Para tratar con una persona que se ama no se necesita ningún método, ningún artificio. Así es, pero el caso de la oración es bastante distinto. Cuando tratamos con una persona cualquiera la tenemos delante, podemos mirarle a la cara, captar su estado de ánimo, según la expresión del rostro, la escuchamos, etc. Esto hace que nuestra atención se mantenga fija en ella sin dificultad. Pero no sucede lo mismo cuando tratamos con Dios. Dios, para el caso, es un ausente a nuestra sensibilidad. No le vemos ni le escuchamos. No podemos constatar sus reacciones. De ahí que nuestras potencias estén como moviendo en el vacío, sin encontrar su objeto, sin soporte. De ahí también que les resulte tan difícil mantenerse atentas. Esto explica la conveniencia de darles con un método, con algún pequeño resorte que les sirva de sostén, hasta que el Señor se les comunique pasivamente y las mantenga unidas así. Si atendemos a la doctrina y práctica de los santos, no podremos menos que quedar sorprendidos ante la variedad, por no decir contradicción, de consejos y opiniones. Desde la sentencia radical de Santa Juana Francisca de Chantal, que dice:
el gran método de la oración es que no lo haya. Si al ir a la oración pudiéramos hacernos una pura capacidad para recibir el Espíritu de Dios, esto supliría a todos los métodos. La oración debe hacerse por gracia y no por artificio. Desde esta sentencia radical digo, hasta el método rígido, minucioso, complicado y exigente que ha recibido el nombre de ignaciana, pasando por la norma llena de sensatez y equilibrio de San Pedro de Alcántara, que escribe: bien veo que ni todas estas partes ni esta orden es siempre necesaria, mas todavía servirá esto a los que comienzan, para que tengan alguna orden e hilo por donde se puedan al principio regir. Y por esto, de ninguna cosa que aquí dijere, quiero que se haga ley perpetua ni regla general, porque mi intento no fue hacer ley, sino introducción, para imponer a los nuevos en este camino, en el cual, después que hubieren entrado, el uso y la experiencia, y mucho más el Espíritu Santo, les enseñará lo demás. Clarísimo. Digamos que es un tipo de soporte, es un bastón para que podamos comenzar, pero luego Dios se ocupa. O de San Francisco de Sales. Decía así: muchos se engañan pensando que para tener bien la oración sea necesario gran método, y se inquietan buscando un artificio que creen indispensable. No digo que no se hayan de valer de los medios enseñados por los santos. Lo que digo es que no se ha de atar el alma totalmente a ellos, como sucede a algunos que nunca piensan haber hecho bien la oración, sino pasan por sus consideraciones antes de los afectos que les da el Señor, los cuales son el fin de las consideraciones. Parécense estos a los que, hallándose cerca del lugar a donde caminan, se vuelven sin entrar en él por no haber llegado por el camino que les habían enseñado. Contra este peligro de que habla San Francisco de Sales, de convertir la oración en un artificio, son de notar también las palabras de San Pedro de Alcántara. Digo esto porque hay algunas personas que hacen como arte de todas estas reglas y documentos, pareciéndoles que así como el que aprende un oficio, guardando bien las reglas de él, por virtud de ellas saldrá luego buen oficial, así también el que estas reglas guardare, por virtud de ellas alcanzará luego lo que desea, sin mirar que esto es haber arte de la gracia, y atribuir a reglas y artificios humanos lo que es pura dádiva y misericordia del Señor. Sabe ya bien el lector que los métodos de oración más conocidos son los llamados ignacianos, sulpiciano y carmelitano. Sobre el primero y el último habría bastantes cosas que decir, pero no son de este lugar. Todos, sustancialmente, coinciden en lo mismo. No entra a nuestro propósito, como comprenderá el lector, detenernos aquí en describirlos, pero sí deseamos que quede una cosa bien clara, que todas las preparaciones remotas, próximas, inmediatas, esas adiciones para antes de comenzar la oración, esas divisiones en preludios, puntos y coloquios, ese ejercicio ordenado y sistemático de las potencias, esas adiciones finales, etc., todo eso no es la oración. Es solamente eso, método. Se puede hacer una oración excelente con muy poco de todo eso y aún sin eso. Es indudable que el seguir un cierto método, a los principios sobre todo, es casi indispensable en el común de los casos, pero se ha de tener en cuenta, primero, que los muy complicados no se suelen acomodar a la mayor parte de las personas, sino solo a ciertos temperamentos detallistas y minuciosos. 2. Que el método se ha de ir simplificando paulatinamente según se vaya avanzando en los caminos de la oración. 3. Que cuando el alma ha llegado por medio del método al fin del mismo método, que es introducir en el trato amoroso con Dios, esto es la oración, debe ya dejarse el método a un lado y entregarse a ese trato sin escrúpulo hasta que el alma se sacie. 4. Si inmediatamente después de ponerse a orar consigue el alma entrar en este trato amoroso con el Señor,
o con la Santísima Virgen, debe inmediatamente seguir este impulso sin preocuparse más del método. 5. En los casos en que la oración se haga en comunidad, como sucede frecuentemente entre religiosos y más entre religiosas, debe el alma someterse exteriormente con docilidad a estas prescripciones, pero interiormente no está obligada a sujetarse al método común, que muy bien puede no acomodársele, sea por temperamento, sea porque lo haya superado. En estas relaciones íntimas y directas del alma con Dios no pueden mandar las imposiciones de fuera. Nadie puede señalar a Dios un camino determinado y único para tratar con el alma. Muy bien. Sin embargo, se debe tener muy en cuenta que todo esto no debe dejarse al capricho e inclinación del alma, sino que debe estar sometido y regulado por una dirección experta. Todas estas anotaciones no son más que la aplicación a los diferentes casos y situaciones de esta idea fundamental, que el método no es oración, sino una ayuda para ella. Por lo mismo, si la ayuda se convierte en estorbo, hay que prescindir de ella. De hecho, muchos siglos antes de sistematizarse los métodos, había tenido la Iglesia innumerables almas de oración altísima, que no los necesitaron. Fue el Espíritu Santo el guía de sus anhelos. Sin embargo, con todo esto, estamos muy lejos de desconocer su utilidad y mucho menos de desperdiciarlos. Entiéndasenos bien. Modo práctico de hacer la oración. Atenti. San Juan de la Cruz, nuestro doctor máximo, enseñaba a orar a sus novicios y discípulos de la siguiente manera sencillísima. Dividía la oración en 3 partes. Copiamos el testimonio de uno de sus novicios. A saber, primero, representación de los misterios sobre los que se ha de orar. Segundo, ponderación intelectual sobre los misterios representados. Tercero, quietud atenta y amorosa a Dios, donde se recoge el fruto de las 2 primeras y se abre la puerta del entendimiento a la iluminación divina para los efectos sobrenaturales que en la oración se pretenden. Y el mismo discípulo del Santo Doctor continúa haciendo estas importantísimas advertencias. Primero, en las 2 primeras partes, disponíase el alma para orar y para hablar con Dios. Pero si no pasa a la tercera, ni ora ni habla con Dios, sino consigo mismo. Con esta manera los levantaba pronto a la contemplación y los sazonaba para ella. 2. Enseñábales a que gastasen poco tiempo en la representación de las figuras formadas en la imaginación. En la ponderación activa les enseñaba a detenerse más. Enseñábales también cómo de esa ponderación activa habían de pasar a otra más iluminada, movida de Dios, levantándose el alma de los actos de la razón a la luz sencilla de la fe, y cómo esto se hacía cuando quietaban la operación intelectual, movida de su propia industria, y quedaba el alma atendiendo a Dios devotamente en acto de amor. En esta tercera parte de quietud atenta a Dios, donde se perfecciona la meditación provechosa y se logran los frutos de ella, enseñaba a sus discípulos a detenerse más que en las 2 primeras, donde se abre la puerta a la iluminación divina. Creemos este el método más apto por su misma sencillez y eficacia para la mayor parte de las almas. Una cosa que no debe olvidarse nunca y que nos puede proporcionar el método más sencillo y natural de orar es el considerar que tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros mismos, que somos templos vivos de la Santísima Trinidad. El alma que viva bien compenetrada con esta verdad fundamental en la vida cristiana no encontrará grandes dificultades para su vida de oración, ni necesitará de métodos complicados. La oración puede consistir para ella en un sencillo entornar los ojos y dirigir la atención a lo más profundo de su ser,
iniciando con el huésped divino el coloquio más espontáneo. En ella misma está su verdadero hogar. Allí encuentra a su padre, a su hermano, a su amor vivificante. De esta manera, nos dice Santa Teresa, que lo que hacía ella y aconsejaba a los demás que lo hicieran. Algo semejante puede hacerse con la Santísima Virgen, la Madre Amorosísima. La oración puede consistir en un suave reclinar la cabeza sobre su corazón, escuchar el ritmo que le imprime el amor y amar con ella, sufrir con ella, luchar con ella, vivir con ella, en ella y de ella. Otra manera fácil es ir recitando muy despacio algunas oraciones particularmente unciosas, pero sin parar mucho la atención en cada una de las palabras o sentencias, sino dejándose impregnar más bien del sentimiento general que las domina, puestas suavemente la atención e inclinación del corazón en Dios. Podía servir para este fin la secuencia del Espíritu Santo, misa de Pentecostés, los 3 himnos que trae el brevario de la fiesta del dulce nombre de Jesús, el Ave Maris Stella, la mayor parte de los salmos, muchas estrofas de San Juan de la Cruz, como la llama de amor viva, y otras del cántico espiritual, no deben ser precisamente tiernas y sentimentales estas plegarias, sino más bien profundas, llenas de unción y de contenido teológico. El método más antiguo, más sencillo y el más eficaz, tal vez sea el que usaban los antiguos padres del desierto. Consistía en una lectura pausada y unciosa de la Biblia, sobre todo de algunos libros de la Biblia, los Salmos, los Evangelios, las epístolas de San Pablo. Se leía sin prisa de pasar adelante, como saboreando la lectura, repitiéndola si era preciso, para impregnarse mejor de su contenido hasta sacarle el jugo. A medida que se interesaba el afecto y la voluntad, iba quedando prendida de Dios, se iba también prescindiendo de la lectura hasta dejarla del todo. No puede olvidarse que la lectura de la Biblia encierra como una especie de gracia, cuasi sacramental, y que obra como ex opere operato, cosa que no sucede con ningún otro libro, por sublime que sea y por mucho que encienda el fervor. Es este un método de orar tan sencillo, si es que puede llamarse método, que está al alcance de todos y nadie puede tener excusa para no dedicarse a la oración mental cuando tiene el ejercicio de la oración tan a la mano. Con la Biblia, leer la Biblia, salmos, algunas cartas de San Pablo, y leerlas muy pausadamente, saboreando cada palabra, repitiendo si es necesario, en ese acabalgamiento de la palabra, la gracia va haciendo lo suyo. Segundo, las lecturas en la oración. El llevar un libro a la oración se ha convertido casi en un rito. Hay personas y hasta directores espirituales que consideran imprescindible leer un libro, el libro de meditación. Piensan que el no hacerlo es tentar a Dios. Puede haber también aquí una grave equivocación, y podríamos aplicar igualmente a este caso las palabras de Santa Teresa. El aprovechamiento del alma no está en leer mucho, sino en amar mucho. Un libro para la oración puede ser en verdad una ayuda, mas también puede ser un estorbo. Será una ayuda cuando en días de sequedad y de aridez espiritual su lectura suscita ideas santas, santos afectos y deseos, que van creando una atmósfera apropiada en el alma para favorecer el contacto con Dios. Pero una vez que se haya logrado este fin, debe abandonarse la lectura porque se convertiría en un estorbo. Cuando se quiere sacar agua de un pozo y está la bomba reseca, se le echa un poco de agua desde fuera para cebarla. Una vez que se ha humedecido y se hace el vacío, comenzando ya a salir el agua del hondo del pozo, sería inútil y sin sentido el seguir cebando la bomba. Esta es ni más ni menos la finalidad de la lectura en la oración, echar agua, cebar desde fuera la bomba del corazón. Pero una vez que éste haya hecho ya pie en Dios y comience a sacar el agua de los efectos santos, de los deseos fervorosos, el continuar leyendo no tiene sentido, es manifiestamente un estorbo. También
puede prestar un buen servicio a la lectura a muchas almas derramadas o de viva imaginación o a cualquiera otra que en días particulares se encuentra dominada por graves preocupaciones exteriores que la distraen. Entonces la lectura de un libro apropiado ayuda mucho a recogerse y a concentrarse en Dios, haciendo olvidar las distracciones y preocupaciones del mundo de fuera. Pero también, como hemos dicho, la lectura puede constituir un gravísimo estorbo por varias razones. Una lectura no necesaria impide la actividad personal, sea de los pensamientos, sea de los afectos. Y si hay alguna cosa enteramente personal, es la oración, es la efusión amorosa del alma. Rechaza por naturaleza todo lo que es postizo, todo lo artificioso, lo no auténtico. Además, la lectura puede ser un medio para disimular el tedio, para encubrir la pereza, para ahorrarse el trabajo personal. Y no hay que olvidar que muchas veces la oración es un trabajo duro de veras. Otras veces, con la lectura, se trata de esquivar el encuentro personal y directo con Dios, sea porque tiene Él cosas que reprocharnos, que no queremos oír, sea porque nos va a descubrir exigencias duras a las que no queremos doblegarnos. En estas ocasiones la lectura de un libro es una pantalla que se interpone entre Dios y el alma, estorbando totalmente la oración. Se convierte en un recurso para almas perezosas o faltas de generosidad que no quieren demasiados compromisos con Dios y rehúyen el encuentro. Finalmente, y se deduce de todo lo dicho, dado que el estado del alma justifique el uso de un libro para ayudarse en la oración, no se debe echar mano sin tiento de cualquier libro bueno, ni se trata de aprovechar el tiempo para enterarse de un libro desconocido o curiosear la última novedad bibliográfica. Para eso, que siempre es conveniente, habrá que buscar otras oportunidades que no pueden ser precisamente el tiempo dedicado a la intimidad con Dios. Para ambientarse en la oración cuando se necesite, se ha de acudir a libros reconocidamente eficaces para ello, como son la Sagrada Escritura, las obras de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de San Francisco de Sales, de San Juan de Ávila, del Padre Arintero y de otros grandes maestros de la vida espiritual. Sería preferible no obrar en esto sin consejo de un director experto. San Pedro de Alcántara se ocupa de este tema de la lectura en la oración con la ponderación y sabiduría de siempre. De él son estas líneas. Concluida la preparación, se sigue luego la lección de lo que se ha de meditar en la oración, la cual no ha de ser apresurada ni corrida, sino atenta y sosegada, aplicando a ella no sólo el entendimiento para entender lo que se lee, sino mucho más la voluntad para gustar lo que se entiende. Y cuando hallare algún paso devoto, deténgase algo más en él para mejor sentirlo, y no sea muy larga la lección, porque se dé más tiempo a la meditación, que es tanto de mayor provecho cuanto